¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por quedarse después de esta película Frontera. Quiero primero pedirles un tremendo aplauso para Paola Castillo, la directora. Y hacerlo extensivo también al equipo Mirador, que está cumpliendo 10 años promocionando, llegando a distintos lugares de nuestro país con el documental. Un género cinematográfico fundamental para la memoria, para la historia y especialmente una temática tan compleja y profunda como es la de los pueblos originarios. Entonces, tenemos dos invitadas, Paola Castillo, que ya la presentamos, y Verónica Maliqueo, socióloga mapuche de la Oficina de Primeras Naciones de la Municipalidad de Ñuñoa. Paola, empecemos contigo. ¿Cómo ha sido tu proceso y tu recorrido y tu acercamiento a los pueblos originarios a partir, por ejemplo, de La Última Huella, uno de tus primeros trabajos documentales ya en el 2001, hace harto rato, en esta aproximación tuya al pueblo yagán, a estas dos mujeres, las hermanas, y el tema de la lengua en su momento, ¿verdad? Y después, Genoveva, una aproximación autobiográfica en la búsqueda de una bisabuela de origen pehuenche, esa bisabuela de la que nadie hablaba, y tú vas haciendo e instalando la pregunta por el mestizaje. ¿Cómo fuiste abordando y tomar la decisión de llegar a un Juan Carlos Jurinao como un lonco en una posición política diferente? Justamente vamos a hablar acá de la diversidad del pueblo mapuche, pero me interesa ese recorrido, esa aproximación tuya desde la lengua en su momento con La Última Huella, la cosa autobiográfica con Genoveva y la situación del lonco que yo entiendo que conociste justamente al filmar Genoveva. ¿Cómo fue eso? Hola, bueno, gracias por estar acá, por tanto a Victoria ahí como a ti por aquí conversar y a los que se quedaron también, ¿no? Y vinieron a ver la película. No sé, una pregunta compleja, pero de simplificarla, creo que nos fue algo muy consciente, se fue dando un camino, pero si pienso ahora con el paso del tiempo, quizás tiene que ver con ese primer impulso, la primera película que empezó a trabajar más este tipo de temática que se fue dando por acumulación, ¿no? No es que yo haya empezado como diciendo quiero dirigir un cine que aborde temáticas de pueblos originarios, se fue dando, pero creo que algo que cruza un poco que tiene que ver con la representación de ese imaginario, de esa realidad de pueblos originarios y cómo esa representación marca distancia, es símbolo de poder y de alguna manera también de marginalización, ¿no? Lo digo porque cuando yo partí con La Última Huella, era muy chica, digamos, más chica que ahora, por así decirlo, porque uno siempre está creciendo ahí, y claro, uno estaba buscando una película y todavía tengo la imagen y me acuerdo que estaba leyendo como cuando había papel impreso, de estos semanarios, no sé si da lo mismo La Tercera, El Mercurio, y me encontré con unas fotos preciosas de Villuquica en blanco y negro y aparece una imagen que hasta el día de hoy la recuerdo bella, de una mujer así poderosa sentada en un sillón y veo el textito abajo, Úrsula Calderón, habitante yagán. Y para mí nuevamente fue un choque porque en mi prejuicio, información, a mí en el colegio siempre me hablaban de los yaganes como hace miles de años habitaron. Entonces me imaginaba que nada, que era, y fue nuevamente el golpetazo como nuevamente el mundo oficial o la historia oficial oculta o estigmatiza algo, ¿no? Y de alguna manera en Genoveva pasó un poco lo mismo, desde otra manera. Está también, bueno, coincidió también con el embarazo que tuve de mi hija más pequeña, esa cosa romántica como de, hoy le voy a contar una historia de su familia, corte, no sé, de mi familia, como que me cuenta con suerte ese es el nombre de mis abuelos, en ese acto. Y también coincidió también con una cosa que le había escuchado a mi abuelo cuando chica, de que él era hijo de una mujer mapuche. Obviamente yo lo comenté cuando chica en mi casa no por discriminación, sino que realmente porque no lo habían escuchado, me decían, no, te lo soñaste, ¿cachai? Yo, ya, que lo soñé. Hasta que cuando estaba escarbando encontré un obituario que fue escrito, un obituario son estos papeles como que cuando alguien muere, alguien escribe, no recordando su historia, y lo había escrito un amigo, mi abuelo, y dice, bla, 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 hijo de mujer pehuenche. Y dije, guau, hasta nuevamente aparece algo. Y también me marqué un poco por ahí, ¿no? Como que un poco esa búsqueda del mestizaje,
nuevamente tenía que ver con un poco el prejuicio, la representación, porque de alguna manera, hasta el día de hoy lamentablemente, todavía, porque uno rechaza el mestizaje, porque el mestizaje está asociado a color, a problemas, a que te estigmaticen, ¿no? De hecho, la película parte un poco con eso, porque cuando mi hija era más, bueno, no tanto era, pero era más rubita, por así decirlo, y yo estaba en España cuidándola y me dijeron como que si cuidando hijos ajenos, porque asoció con mi cara morena, nana, canguro, ¿no? Entonces como... Y ahí, bueno, ahí me di cuenta también que nuevamente la representación del mundo mapuche está cruzada por alguien que genera esa imagen que viene del poder y que impregna algo, digamos, ¿no? Y en ese viaje conocí al lonco. Y bueno, a mí también tiene que ver de otra manera con la representación en los prejuicios, que también tenía una imagen muy como también romántica de alguna manera del mundo mapuche, en términos como que verlos como una igualdad, y también desde el prejuicio, ¿no? Entonces yo conociendo a Longinova me di cuenta ahí ya en ese momento que él ya tenía una historia muy radical de lucha autónoma, digamos, ¿no? Llegó, estamos hablando quizás 15 años atrás o más, llegó a ser incluso como vocero de una huelga de hambre en la CAM. Entonces, y por otra parte yo ya sabía que él estaba de alguna manera trabajando eso con el gobierno, entonces en ese prejuicio era como, no me calza que alguien tan radical en mi prejuicio, y eso provoca la curiosidad. Y bueno, estábamos en la investigación y aparece lo que ustedes vieron en la película, que le quemaron la casa y de alguna manera sentí que había algo ahí. Él nos llamó también, nos llamó por teléfono para contarnos, entonces también hubo otro llamado. Y de alguna manera la película, aunque escarba otras cosas, creo que también juega un poco con lo mismo, de alguna manera, como invitar a verse, sacarse de ese prejuicio. Y para mí el símbolo de la casa puntualmente todavía de alguna manera tiene que ver algo con eso, ¿no? Es más metafórico tal vez, pero la casa también nuevamente una imposición de una manera, más allá de donde venga, de ayudar. Digo, el tipo de casa, digamos, no es como una casa más como de Santiago, no sé, de condominio, que él quería una casa de madera, entonces de otra manera sigue jugando con esas capitas, creo yo, ¿no? Y de ahí nace así, gruesamente todo. Así es, tiene muchas capas esta película y es bien novedoso esto que tú comentas de que el incendio no fue el punto de partida del registro, sino que ocurrió mientras ustedes hacían seguimiento a este personaje tan particular. Y eso se nota también en los rostros atribulados frente al sufrimiento de haber perdido la casa y que él las haya llamado a ustedes hayan ido y hayan podido percatarse de eso. A propósito del prejuicio, Victoria, cuéntanos un poquito esta idea nuestra prejuiciosa desde el mundo Winca de que el pueblo mapuche es uno solo. Una de las conclusiones o interpretaciones que uno puede hacer a propósito de fronteras justamente es la diversidad de posturas del pueblo mapuche. Cuéntanos un poquito cuál es la impresión de la película en relación a esta diversidad. Bueno, primero me voy a presentar. María Mari Compuche, Inche Victoria Maliqueo Piñén, Cofauculen en Ñuñoa, soy socióloga, soy champurria, es decir, soy mestiza, soy guarriache porque vivo en la ciudad y bueno, son un poco las cientos de capas que me identifican en la concepción de identidad que de repente también están estrechas, al igual que las prenociones, que los prejuicios, y que un poco nos invitan a reflexionar sobre fronteras. Cuando yo vi frontera, vi una configuración de diferentes capas, donde la negociación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche era lo que se podía ver en la primera capa. Pero habían diferentes indagaciones sobre las contradicciones del mismo pueblo, de la misma nación, como el efecto de la evangelización. El pastor, el lonco tenía muchas cosas en su casa que daba cuenta que era evangélico o que su familia era evangélica. Mezclaban de repente el mapungún con algunos conceptos como orar, que es tremendamente evangélico y que se pudo ver a través de los procesos de evangelización que se han llevado a cabo durante todos estos años. Como para aportar un poco un contexto histórico. Entonces yo creo que igual Frontera de alguna manera da cuenta de todas las contradicciones de un pueblo que muchas veces desde del ojo ajeno, desde el imaginario Winca, se ve como una nación instalada, unificada, cuyos ideales son autonomía, autorrepresentación, autogobierno,
y que no hay distinciones ni hay capas internas. Y siempre en el poder, en todo pueblo, en toda nación, hay capas internas. Y dentro de eso está la negociación con el enemigo. Y este enemigo podría denominarse el Estado chileno, como también el Estado chileno nos ha denominado históricamente el enemigo interno. Yo creo que igual es interesante hoy día pensar este documental en el momento histórico en el cual nos encontramos, donde hay una exacerbación de los discursos de odio y donde el racismo, que por años ha estado instalado, se ha develado. Ha salido totalmente en la prensa, en las concepciones de las personas que cotidianamente están cuestionando la nueva constitución y la plurinacionalidad. Yo creo que también es interesante llevar la producción cinematográfica y la producción de imaginarios al contexto histórico actual. Mi investigación, más que nada, a lo largo de mi carrera como socióloga, se ha enmarcado en el arte mapuche contemporáneo, y en ese mismo contexto he podido ver que también las imágenes juegan un rol fundamental en poder repensarnos como pueblo-nación. Podemos ver una estereotipación histórica sobre el mapuche, como tú bien decías, muchas veces se ve como algo ajeno, algo prístino, el pueblo originario, concepciones que cada vez estamos intentando dejar de lado. Actualmente el concepto de primeras naciones o de primeros pueblos es una disputa epistemológica que estamos dando dentro de la academia y también dentro de las instituciones. El hecho que, por ejemplo, hoy día yo me desempeñe en un municipio que hace 5 años para mí era impensado, o que ahora recién acabo de ir a un conversatorio en la Universidad de Chile sobre el manual de buenas prácticas en el periodismo, justamente de cómo abordar la temática mapuche. Hace 10 años, 5 años era impensado que nosotros tomáramos esos lugares. Y también el lugar de la representación, el lugar del acercamiento de un ojo externo a cómo se puede ver las contradicciones de un pueblo-nación. Para mí un trabajo muy respetuoso y te doy muchas gracias. A ti, Chaltumay. Paola, esta decisión por conocer al personaje desde su intimidad, tú podrías haber tomado distintas decisiones para el abordaje de él. ¿Cuáles fueron algunas posibilidades que tenías y por qué optaste por este tema más interno, más familiar, la intimidad? ¿Cuáles fueron las decisiones que tuviste que tomar al respecto? Bueno, tú bien como dices, cuando uno aborda la realidad en un documental, uno tiene parte de que es una subjetividad, de que hay que tomar una posición, porque la realidad es inabarcable, es imposible decirlo todo, y ahí uno tiene que un poco guiarse quizás entre las intuiciones y las cosas que uno busca. Lo puedo haber dado perfectamente, algunos me preguntaban, ¿no? ¿Por qué no lo abordas desde el lado criminal? No sé, de qué pasó con ellos, y yo decía, bueno, no se me ocurrió, pero tampoco me interesaba, y tampoco me interesaba desde el lado criminal, porque sabía, y lo sé hasta el día de hoy, que igual esta película, hablando de la representación, el estereotipo tiene cosas peligrosas. O sea, uno de los estereotipos que ha trabajado los medios oficiales, que son del poder, digamos, no hay que olvidar de eso también. Os digo, la televisión, los medios escritos, creo, si también no me falla, el 95% son de los mismos dueños que tienen este país, las forestales, etcétera. Y que de alguna manera, si tú ves las noticias en el mundo del mundo mapuche, terrorismo, quema, fuego, ¿no? Entonces era muy delicado, porque aquí igual hay una quema, eso es real, no se esconde, digamos, ¿no? Entonces era muy delicado entrar en ese plano porque sentía que iba a estar cayendo justamente en lo que quería evitar, de alguna forma, ¿no? Y por otra parte, el tema ya más político, más grande, confieso que no es algo que a mí personalmente me atraiga mucho, confieso que sentía que era un poncho demasiado grande cuando lo hice, ¿no? Es muy, muy complejo, está lleno, creo que hoy día, de sobrescrito sobre eso, y digo sobrescrito, porque creo que debe ser sobreideologizado, y de alguna manera volví un poco a lo que uno siente que intuitivamente es lo que más le pertenece. A mí, no sé, mi manera de relacionarme con el mundo pasa por ahí, pasa por el tacto, pasa por la intimidad, pasa por las relaciones a veces más inasibles con la naturaleza, y creía que iba por ahí. Y por una parte también me interesaba, que sé que es una cosa ambiciosa y obviamente que es incompleta, de esa cosa que uno le enseñan, ¿no? Cómo
cómo mostrar el tema con la relación con la tierra, ¿no? La naturaleza, los ciclos. Y ahí dije, no, bueno, exploremos por ahí, ¿no? Quedémonos con él, quedémonos en esa intimidad, que de alguna manera nos regaló esa posibilidad de esa relación. Y también sentí que de alguna manera al entrar en un tema mucho más emocional, interno, también tal vez uno podría empatizar de otra manera y tal vez ayudar un poquito a desprejuiciar. Porque cuando uno trabaja estos temas, que ya un poco viví la experiencia con Dice Allende, mi abuelo Allende también ahí con Marcia, que son temas tan cargados de historia, de prejuicio, que es muy difícil salirse. Entonces uno busca excusas en la película para reafirmar su pensamiento. Me pasaba con Allende, ¿no? O sea, era muy divertido porque la gente que ama Allende veía la película, ¡guau! ¿Viste? Compañero increíble. La gente que odiaba Allende, ¿viste? Que era, ¿cachai? En un chingado. Entonces era como, oh, ya. Entonces me pasa un poco eso como con esto, cómo tratar de lo sensorial, también abrir una pequeña ventanita para que uno se conectara de otra manera y más entrar en la cosa más humana, persona, independientemente que tiene toda esa capa política, igual de alguna manera ese contexto, para tratar de abrir ventanitas de alguna manera, ¿no? De otra forma. De ahí fueron esos procesos. Sí, a propósito de lo sensorial y el vínculo con la naturaleza, es muy bello cómo la cámara capta las sensaciones de los propios animales, por ejemplo, en los momentos de tensión, esos patos que se agachan. De verdad es muy hermoso ese trabajo de cámara. Sí, bueno, ahí pasó también que, claro, a lo mejor una exageración, ¿no? Pero yo creo que, bueno, obviamente somos más allá que uno hable del avatar, de la Matrix, de la palabra que quiera, estamos en red de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí lo que no sé si me preocupa, angustia es la palabra, pero llevamos una situación muy compleja de años sin solución, 200 años, porque no, este conflicto no nace con los españoles, nace con la creación del Estado chileno y argentino, digamos. Y entre más se profundice, más se alarga, a la larga empieza también a sobreideologizarse, a radicalizarse, ¿no? Y no nos afecta solo a nosotros como conjunto territorial llamado Chile, digamos, nación, lo que quieran, pero también es lo que un poco empecé que no lo había visto, ¿no? Cómo también está dando también al propio pueblo mapuche de alguna manera, porque lo obliga de alguna manera, ¿no? A tensarse, por así decirlo, ¿no? Y eso a la larga es súper complejo y ahí le paso la pelota a Victoria porque tiene mucho más que decir ahí. Yo desde mi humildad y de lo poco que percibí, finalmente también a la larga también refleja un tema identitario también lo que se empieza a afectar, de pequeños detalles, ¿no? De desconfianza también en tu propio ser. Y eso es lo que parece a la larga mucho más profundo y además muy invisible, también no algo tan evidente, que es lo que un poco pienso. Y te tiro la pelota, no sé si queréis reflexionar algo ahí, perdona ahí como ahí va. Y ahí se te lo abrimos ahí, frente a eso. No, quería aprovechar a propósito del momento histórico que tú lo mencionaste, nos enfrentamos a una decisión fundamental para la historia de Chile el próximo 4 de septiembre. Y el tema de la plurinacionalidad, como tú lo has señalado, en la nueva Constitución, aprovecho de comentar que también estamos en un ciclo en Centro Arte Alameda, el ciclo constituyente, justamente para generar debate sobre los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos sociales que están consagrados en la nueva Constitución. Estamos hablando de un cambio de paradigma, de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho, y en particular la plurinacionalidad ha sacado roncha, ha generado reacciones bastante radicales respecto del Estado unitario. O sea, se ha dicho que poco menos que Chile se va a dividir en distintas naciones. ¿Por qué no nos ilustras un poco a propósito del articulado de la nueva Constitución? Igual siento que me queda un poco grande el poncho como para hablar de plurinacionalidad. Siento que hay otros pulamien que ya lo están diciendo, como Lisa Loncón, Pericán. Pero igual yo creo que como para explicar un poco el proceso que yo veo de negación ante esta posibilidad de la plurinacionalidad, es como este arraigo en un racismo interno que nunca fue cuestionado. Lo mismo creo que pasa con las personas migrantes. Como que no hubo un problema resuelto con este ficticio enemigo interno, por lo tanto siempre estamos, así, el Estado chileno siempre busca como nuevos enemigos. Entonces también ahora el migrante, el cuerpo migrante también está siendo identificado como una otredad que el Estado de alguna manera no tiene las herramientas suficientes para poder abordarlo, para poder negociar, para poder desarrollar un diálogo intercultural.
A raíz de lo que estaba hablando Paola recién, como de las imágenes, también me ponía a pensar sobre el montaje de esta película y también me llevó como a reflexiones sobre la representación de los mapuche en otras películas. Me acuerdo también de, no sé, Regreso a la Tierra de José Ancán, que para mí fue súper significativo cuando lo vi, que fue en los 90 y fue como una explosión de los ideales y de esta resignificación identitaria que se estaba llevando a cabo en los 90. Entonces también ahora sería súper interesante quizás filmar esta nueva representación en el contexto de plurinacionalidad, donde por ejemplo tenemos representantes de nosotros como pueblo nación mapuche en el Estado chileno, que también podría presentar una contradicción significativa, pero que sin embargo, al menos como yo lo veo, establece por fin una instancia de diálogo real. Cuando se habla mucho del diálogo intercultural, ¿qué es la interculturalidad si en Chile todavía no existe? Muchas veces se cuestiona el concepto, pero hay que delimitar que todavía estamos en una base muy multicultural, que finalmente nos folcloriza, que nos ve con un ojo externo, que finalmente banaliza nuestras costumbres, la cosmovisión, lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo como sujeta guarriache, mestiza, champurria, tengo un montón de otras capas identitarias como al principio de mi presentación decía. Yo creo que también eso es necesario de problematizarlo y yo creo que también los nuevos procesos políticos van de la mano de eso. Y también las nuevas narrativas visuales deberían ir de la mano de eso. Como la contribución, por ejemplo, de Claudia Guayquimilla. Yo encuentro que es súper significativa. Yo fui a ver muchos visionados, la reacción del público. Por ejemplo, en especial cuando se visionaba con colegios, que niños se pararan y dijeran: yo soy mapuche, antes me avergonzaba, pero a raíz de esto quiero retomar mi identidad. Yo creo que es súper significativo. Muchas veces nosotros nos quedamos en la academia como sociólogos, pero yo creo que el imaginario, la creación de un repertorio, de un repositorio de imágenes, también aporta como a discusiones políticas. Me parecería muy interesante que ahora uno saliera con la cámara a la calle a ver las diferentes posiciones de las personas frente a este proceso. Me parecería como un documental muy bueno. Así que, Paola, te tiro la pelota. Respecto de la lengua, Paola, tu preocupación ya lo decíamos con la última huella a propósito de la lengua yagán, y ahora esta decisión de no subtitular en el caso de cuando el lonco canta o habla con su hijo, o sea, su nieto, le empieza a enseñar en Mapudungun. ¿Por qué decidiste no subtitular? Pregunta compleja, Victoria, está esperando que diga. Porque me dice, ¿por qué no subtitulaste? No, lo pensamos harto, la verdad. Yo diría que por varias razones. Uno, puedo estar equivocada, pero yo siento que, pese a que uno no entiende literalmente lo que dice, se transmite de alguna manera la energía. Es cierto que se pierden probablemente matices y todo, pero quizá era una manera a lo mejor equívoca también de, honestamente, a veces uno como director hace pequeños gestos, por así decirlo, para mostrar la posición. Y yo, quizás con ese gesto también quería decir que yo u otros, por mucho que estemos ahí, por mucho que yo vaya un mes ahí, yo nunca voy a terminar de conocer profundamente, porque, y no tiene con no reconocer mi mestizaje, o que yo sea mapuche o no mapuche, pero yo no habito cotidianamente, digamos, ¿no? Entonces era una manera, como alguna me marcar diciendo, hay algo que uno nunca va a entrar, por mucho que tenga la cámara encima, digamos, ¿no? Era como una suerte de declaración de nosotros. Y lo otro también que ya son pequeñas capitas, que también el tema del Mapuzungún también no es algo tan... No todo el mapuche habla Mapuzungún. De hecho, lo que me está pasando ahí le está pasando a la familia. Por ejemplo, en esa escena cuando él habla al principio, están tomando desayuno y Patricia está tomando el mate, Patricia no está entendiendo nada. Patricia no habla Mapuzungún. Hasta sus hijos no hablan, sus hijas no hablan Mapuzungún. Entonces también de alguna manera como que me hizo pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto de por ahí irradiar esas capas, entendiendo, claro, si hubiera sido a lo mejor una gran declaración larguísima, de alguna manera que te pierde contenido, obviamente quizá habría otra opción. De hecho, yo estoy ahora produciendo la nueva película de la Paula Rodríguez, que en el fondo a partir del primer secuestro como documentado, que es Catrilaf, justo en la época que están armando los estados y recorremos,
y cruzamos de alguna manera hoy día el presente, digamos, ¿no? A partir de la excusa de ver de reconstruir su secuestro. Y claro, obviamente que ahí hay muchos momentos que se habla, porque Margarita, quien guía el relato, habla Mapuzungún, obviamente que hay que subtitularlo, porque ahí ya te perdís contenido de alguna manera, ¿no? Pero en este caso sentía que eso no, y un poco eso, fue como declarar esa distancia y también un poco ese pequeño punto, digo, que hablando de los prejuicios, pues, como que cuando yo cuento que la gente ahí no está entendiendo lo que dice la familia, todos me ponen cara como, ah, ¿en serio? Porque tú jurás que todos hablan, y no es así, y eso también tiene que ver con la pérdida de identidad, con lo que también señala Victoria, que es como cuando los niños, que me encanta lo que dijiste, ¿no? Como esos pequeños que hoy día ven estas imágenes y dicen, yo también soy, porque se te ha cargado históricamente con que cualquier signo trae malas consecuencias. El Yagán también se perdió por eso, porque llegaban los cabros chicos al colegio, hablaban medio raro, y eso implicaba lo que dio una herida bullying, ¿cachai? ¿No? Burla, pasarlo mal. Entonces, obviamente, inconscientemente empezáis a ocultar, ¿cachai? Lo que te puede provocar un problema, digamos. Entonces, de ahí viene un poco la decisión. Bueno, nos interesa mucho que el público nos cuente, darle la palabra a ustedes, pero antes me gustaría que te refirieras, Paola, al concepto de frontera, del Biobío al sur. El título de la película alude también a esos límites. ¿Por qué tú titulaste como frontera? Bueno, porque sentí que tenía muchas capas, de alguna manera, y tenía, bueno, de lo que tú dices de lo histórico, digamos, ¿no? El límite se te asociaba a la zona geográfica, territorial, pero también de alguna manera también porque siento que nosotros, junto con el pueblo mapuche, estamos siempre en una marginalidad, y el pueblo mapuche específicamente siempre está en una frontera, es como, puede ser quizás en simple, está y no está, ¿no? Y como tú decías, hay interculturalidad, pero ya no hay. Se te reconoce, pero en la práctica no se te reconoce. Se habla de alguna manera como que, no sé, estamos dialogando, pero creo que una de las grandes fallas del no avance es porque estamos imponiendo formas de dialogar desde nuestra mirada, no desde una mirada común, digamos. Entonces siempre está como al límite, como en un margen de alguna manera, ¿no? Y por eso el camino también en la película, ¿no? Como de tierra, el cemento entrar como... Y efectivamente hay un espacio-tiempo que cambia, o sea, es muy loco. Donde yo filmé está como a, no sé, 3 kilómetros, 5 kilómetros al interior de Ercilla. Tú estás como en la gran carretera que cruza Chile, ¿no? Todo conectado, viene este camino de tierra que ustedes en la película, y para allá hay otro mundo. O sea, se perdió la señal, ¿cachai? No hay transporte, y está ya 3 kilómetros, digamos, ¿no? Entonces, está lleno de fronteras, pero fronteras en el sentido no de cruce territorial, que pasó, en este caso, de límite, ¿no? Como de ahí un poco viene, ¿no? De algo que no está pero no está encajado, está como al borde, de ahí venían las reflexiones. De hecho, lo pensamos harto rato porque para los que no sepan, hay una película iconográfica en Chile, digamos, que es La Frontera, de Ricardo Larraín, y algunos me decían, no, pero se va a llamar igual como que La Frontera, digamos, y decían, no importa, vamos. Hay una pequeña luchita, y digo, no fue lucha. Bueno, queremos abrir la palabra, a ver cómo sintieron esta película, qué sensaciones les dejó, cuál es su reflexión a propósito de ella o a propósito de la cuestión del conflicto del pueblo mapuche con el Estado de Chile. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, o a propósito de la cuestión constituyente, o cualquier cosa que quieran comentar. Bueno, recordar que esta película está en el Circuito Mirador, en salas de todo Chile, y en esta sala en particular, que ustedes saben que adoramos, va a estar también exhibida en 2 funciones más, pero para que comenten a sus familias, para generar debate y conversación sobre estas temáticas. No sé si alguien quiere algún comentario, alguna palabrita, con confianza. Casi no. Algo que me gustó mucho la película, de por sí, es cómo maneja el tiempo de atención también, con cosas muy sutiles. Partimos mostrando que sembrar las cosas, y con el pasar del tiempo vamos viendo cómo se van madurando, cosechando y todo. Y ese violín que me perturba, como que algo malo va a pasar, sí. Y por eso cuando al final sale ese violín, yo también quedé con... ¿Y qué pasó?
Y termino. Eso al menos a mí me cortó un poquito esperando, pero me demuestra lo ignorante que soy con el tema de los mapuches. ¿Por qué? Porque yo como Winca tengo la percepción de que uno dice el pueblo mapuche, pero el pueblo mapuche no es uno solo, son muchos. Entonces yo me pregunto a mí, porque hay más gente igual que yo, que tienen su política interna, ¿verdad? Igual que los chilenos. Entonces nosotros pensamos que es uno. Y si alguien toma una decisión y dice, pero ellos no están de acuerdo unos con los otros, como el caso que le pasó aquí al Lonco, que llegué preocupado en todo caso, porque ya veo de nuevo van a quemar la casa. Me han angustiado. El tema de cómo nos educamos nosotros y cómo mucha gente teme a esta plurinacionalidad, es como algo malo, pero demuestra lo ignorante que somos. Por el mismo sentido yo puedo decir que en el Congreso no están de acuerdo, y son todos chilenos. ¿Y por qué tienen que estar todos de acuerdo? Que son de distintos partidos, de distintas comunidades. Demuestra y refleja de cómo nosotros los Wincas, los chilenos, desconocemos mucho al ver la película en sí. No sé si se entiende lo que me quiero referir. Sí, absolutamente. No sé si alguna quiere comentar ya para ir terminando porque viene otra película. ¿La Victoria? Bueno, yo creo que igual dentro de tu reflexión hay varias cosas que son como latentes en la actualidad y yo creo que como esta otra edad finalmente es la que incita a ver como el pueblo nación mapuche como algo tan distinto a los chilenos que tiene que ser una unidad. Algo tan distinto a los chilenos que no puede haber diversidad. Por ejemplo, dentro del pueblo mapuche hay diferentes territorios, está el territorio Lasquenche, Pehuenche, Huilliche, diferentes identidades territoriales. El mismo mapuzungún que se habla es distinto en los diferentes territorios y por lo tanto también las problemáticas territoriales son distintas y las maneras como los abordan sus autoridades ancestrales también son distintas. Yo creo que como una reflexión final, cuando vi Frontera, vi también más que el límite, una posibilidad de un diálogo. Vi como que dentro de ese margen, dentro de todas estas fracciones, dentro de este como corpus o medio puzzle en el cual nos retrataba Paola, había una posibilidad de negociación como de un diálogo intercultural real, donde estaban todas las contradicciones. Como la última parte, había una placa, que era la placa de reconocimiento al lonco. Siempre es tremendamente contradictorio para el pueblo mapuche tener esos espacios de reconocimiento por este enemigo histórico que es el Estado chileno. Entonces, como que estaba esta casa construida a una manera muy winca, muy cuadradita, y estaba este reconocimiento. Entonces, eso mismo da cuenta como de todas estas contradicciones y de la diversidad que hay interna en el pueblo mapuche, que no es diferente a ningún otro pueblo. Como si vamos a la realidad andina, que también le decimos lo andino, hay un montón también de capas, está quechua, aymara, también hay diversidades de lenguas dentro de ese territorio. Entonces yo creo que muchas veces se simplifican procesos por no ser capaces de reflexionar de que ese otro no es tan distinto a uno mismo y que como uno tiene contradicciones, también ese otro lo tiene. Y esas contradicciones también son capaces de ser hilvanadas, por ejemplo, por un corpus de imágenes como un documental, o hilvanadas en una constitución. Yo solo para saber, primera cosa te quiero dar las gracias por las palabras y ya con lo que tú dijiste de que por último te llevó a pensar cosas, yo me voy con corazón contento, ¿se entiende? Ya ayudar a eso es grande, ¿no? Y nada, solamente ahí lo que dijiste, la atención y observar esas cosas, sí, es de alguna manera darse cuenta que hay una tensión permanente también, ¿no? Y que no pasa la tensión simplemente por ver a alguien quemar algo, pegarse, sino que cuando algo no está valorado en su justa posición, sí crea tensión, ¿no? Y afecta a todos los ámbitos y todos los espacios, ¿no? Desde la vida misma hasta la naturaleza. Pero nada, simplemente agradecer tus palabras porque ya el hecho que, yo creo que un poco ahí va la solución, ¿no? El cómo de repente no solo el arte, sino que la reflexión, la conversación, el diario vivir nos permita como salir un poco de eso que tenemos muy como pegado, inculcado,
y que no nos permite ir un poquito más allá. Y al ir un poquito más allá uno empieza a empatizar, empieza a entender, empieza a complejizar también, digamos, ¿no? Y creo que una de las vías para lo que tú dices como un posible diálogo que sabemos que va a ser muy largo, pero es posible. Gracias. Bueno, con ese mensaje de nuestra directora finalizamos este conversatorio, invitándoles e invitándolas a que comenten con sus familiares, con sus amigos, que sigan las redes sociales de Miradoc, de Centro Arte Alameda, de Errante Producciones, para que puedan ver Frontera en Regiones también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Victoria. Gracias a ti. Gracias a ustedes por quedarse y estar. Gracias.